Amén, mis hermanos, les pido que puedan abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, ya has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Qué alegría es poder estar acá en la casa del Señor, y más alegría aún nos da el que nosotros podamos ser expuestos con respecto a la palabra de Dios, palabra que nos edifica, palabra que nos ayuda a poder avanzar como cristianos. Y de forma introductoria, que tiene que ver mucho con el mensaje de esta mañana, quisiera contar una historia, no ficticia, sino que una historia real, de forma personal, que la viví hace aproximadamente unas 3 semanas o aproximadamente un mes atrás. En el mes en el mes de enero, cuando estuve de vacaciones, tuve ciertas dolencias o afecciones físicas, lo que me hizo replantearme el poder ir al médico. Saqué la hora correspondiente, llegué a la consulta, entré a la oficina donde estaba el médico, y el médico normalmente siempre hace preguntas que a todo paciente se le hace. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su problema? ¿Qué parte del cuerpo le duele? Pero previo a eso, lo primero que hizo el médico fue: ¿me puede dar su RUT? ¿Me puede dar su nombre? Y lo ingresó ahí al computador, al ordenador. Y él se dio cuenta de que yo había ido otras veces al mismo centro médico y salía todo el historial de todos los exámenes que yo anteriormente me había hecho y todos los comentarios que los médicos habían puesto sobre mí. Y bueno, ahí claramente empezó a detallar cada una de esas cosas, pero la pregunta que surge de aquella situación es: ¿por qué el médico necesitaba tener esa información de mí? Y la respuesta es bien simple. Porque él necesitaba esa información para poder iniciar un proceso que se llama diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que es un diagnóstico? Leamos la definición de qué es lo que es un diagnóstico. Diagnóstico, dice, es un procedimiento que permite identificar una enfermedad o afección o lesión a partir de sus signos y síntomas. También puede ser el análisis de los datos e información para comprender una situación que está relacionada justamente con una enfermedad, con una afección o con una lesión. O sea, en conclusión, nosotros podríamos decir que el diagnóstico se divide en 2 partes. Es un procedimiento
¿cierto? Pero también es la recopilación de información o análisis de esa información para llegar a una conclusión con respecto a una enfermedad, lesión o afección que nosotros podamos estar viviendo en nuestro cuerpo. Bueno, de la misma manera que el médico tenía un historial para determinar un diagnóstico, también Jesús necesitaba realizar un diagnóstico a la iglesia de Efeso. Lo mismo que hizo el médico, nuestro Señor Jesucristo necesitaba hacer un diagnóstico a esta iglesia. Por eso que he titulado esta predicación, este sermón, un diagnóstico a la iglesia. Has dejado tu primer amor. Y lo primero que nosotros leemos en estos primeros versículos es: escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Y nosotros, como buenos oyentes de este diagnóstico, necesitamos saber quién es este paciente que nuestro Señor Jesús va a atender y va a realizar un diagnóstico. Y este paciente se llama Efeso. Pero la pregunta que surge nuevamente de lo que acabamos de decir: ¿quién era esta iglesia de Efeso? ¿Dónde estaba ubicada? ¿En qué parte? Porque también hay una parte muy relevante de dónde estaba y a dónde había nacido la iglesia de Efeso. ¿Qué estaba viviendo en ese tiempo o en ese contexto en particular esta iglesia? Y para ello necesitamos ver este historial. Y necesitamos, para ver este historial, mencionar tres cosas que nos ayudarán a conocer a este paciente, el cual será examinado exhaustivamente por nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que tenemos que examinar, o lo primero que nosotros debiésemos saber, es el contexto político y económico de la ciudad en donde estaba la iglesia de Efeso. ¿Ya? Lo primero que debemos saber es que esta ciudad era libre. Ustedes podrán decir, en este siglo, todas las ciudades son libres. Sí, pero en ese contexto no todas las ciudades eran libres, porque recordemos que en ese tiempo lo que imperaba era el Imperio Romano, y producto de imperar el Imperio Romano, ellos colocaban ciertos gobernantes en aquellas provincias e incluso colocaban tropas romanas para poder controlar y vigilar el orden de aquellas ciudades. Bueno, esta ciudad era libre porque tenía un gobernante independiente, y lo segundo es que también era libre de tener tropas romanas. Eso es lo primero. En la parte económica, incluso se le llamaba la metrópolis asiática o la luz de Asia. Se dice también de que esta ciudad era la que abastecía a todas las demás ciudades. Ahora, también otro punto importante que nosotros debemos mencionar es la parte religiosa que se vivía en la ciudad de Efeso. Porque recordemos, sí, la iglesia se llama Efeso, pero estaba en la ciudad de Efeso. Y era una ciudad muy famosa, particularmente en lo religioso, por el templo de la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Incluso si uno se pone a investigar con respecto a esta diosa, el templo que estaba en ese lugar era un templo tremendamente grande y muy famoso. Incluso la imagen de esta diosa era famosa y era muy sagrada en todo el mundo antiguo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 41, en donde sale justamente esta diosa y cómo los hombres veneraban y cómo los hombres idolatraban a esta mujer. Ahora, vimos lo que era la parte de la ciudad, pero veamos ahora en cuanto a la iglesia de Efeso. ¿Quién era la iglesia de Efeso? Y la iglesia de Efeso, debemos decir de que contaba con grandes privilegios espirituales. ¿Por qué? ¿Quién fundó la iglesia de Efeso? La iglesia de Efeso la fundó el apóstol Pablo, lo vemos en Hechos capítulo 19 del versículo 8 al 10. También Timoteo residió en esa iglesia y en esa ciudad. Aquila, Priscila, Apolos, y por último, el apóstol Juan se dice, comentarista, de que él también vivió en aquella ciudad. Y es el mismo que también envía la carta a las iglesias. Dentro de todo lo que nosotros acabamos de analizar, podemos decir de que la iglesia vivía en un ambiente político, religioso y económico complicado.
pero más que político o económico, era la parte religiosa de la idolatría. Y este escenario no es algo alejado de la realidad del día de hoy, porque la iglesia también se encuentra hoy en día en medio de una situación religiosa también complicada, filosofías extrañas, diabólicas, que muchas veces también han permeado a la iglesia de Dios. Ha reinado el individualismo, ha reinado el egoísmo. Pero la pregunta es, ¿qué opinión tenía nuestro Señor Jesús de esa iglesia que reinaba en base a ese contexto? ¿O qué opinión tendría nuestro Señor Jesucristo de la iglesia del día de hoy? Veamos lo que dice Dios, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que opina de esta iglesia de Efeso. Y lo primero que vamos a ver es la comisión y el saludo, que está en el primer versículo. Por favor, leamos el primer versículo del capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Lo primero que nosotros debemos analizar de esta comisión y saludo que nuestro Señor Jesucristo es el mismo que también está escribiendo por medio del apóstol Juan, aclarar 3 cosas. Debido al lenguaje simbólico que nosotros vemos acá, es aclarar quién eran los ángeles, quién eran las 7 estrellas y quién eran los 7 candelabros. Para eso, nosotros tenemos que ocupar, ¿qué cosa? La Biblia. Veamos por favor el capítulo 1, el versículo 20. Miren lo que dice. Dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. O sea, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que habla aquí en el versículo 1 del capítulo 2 son las 7 iglesias. Pero ahora la pregunta que aún más a fondo nosotros podemos ver en este texto, ¿quiénes son esos ángeles? ¿Serán ángeles celestiales o es solamente algo simbólico? Para eso nosotros debemos introducirnos que en este texto nosotros podemos encontrar al menos 3 interpretaciones con respecto a quiénes son esos ángeles. La primera es que es un mensajero, y aquí me detengo. ¿Por qué digo un mensajero? Porque la traducción de ángel se traduce como mensajero, ¿ya? Por eso digo que es mensajero. Que este mensajero podría ser un ser angelical que representaba a cada una de las iglesias. Lo segundo es que este mensajero podría ser un pastor o un obispo, un anciano de cada una de las 7 iglesias. Y la tercera interpretación es que este mensajero podría ser simplemente una persona que fue nombrada como mensajero para que tome el mensaje del apóstol Juan en Patmos y por orden de Jesucristo la lleve a cada una de las 7 iglesias. Bueno, la interpretación que normalmente más acomoda es la que ese mensajero eran los ancianos, los pastores de aquellas iglesias. Ahora, ¿cuál es el mensaje que debía entregar este mensajero? ¿Cuál era el mensaje que debía entregar el pastor a la iglesia? ¿Cuál era el mensaje? 2 cosas. Tenía a los 7 mensajeros o pastores en su mano. Y esto demostraba la tremenda autoridad y demostraba que Él, Dios, era quien podía quitar, quien podía sostener y quien podía proteger a aquellos mensajeros o a aquellos hombres que tenían que entregar el mensaje. El otro mensaje que el pastor o el mensajero debía entregar era que Dios mismo se paseaba en medio de las 7 iglesias. Y esto demuestra que Él vigilaba sus iglesias. Nada, ninguna cosa que pasara en sus iglesias podía ser desconocido de parte de Dios. Él las vigilaba. Él se paseaba por entre medio de cada una de sus iglesias. Él conocía cada andar, Él conocía cada paso y cada centímetro de movimiento que pasaba en cada una de esas iglesias.
Y lo primero que nosotros podemos aplicar de esta que acabamos de leer es que los pastores, los mensajeros de la iglesia están en las manos de Dios. Y al estar en sus manos no es cualquier cosa. Ellos entregan el mensaje de Dios a nuestras vidas. Lo segundo, la pregunta que surge ahí, ¿cómo sabemos que Dios los puso allí? Bueno, Dios no va a bajar del cielo, mis hermanos, para decirle a la iglesia a quién deben colocar. Para eso Dios, por medio de la Escritura, por medio de su palabra, nos instruye en cómo nosotros debemos elegir oficiales en la iglesia. Hay un procedimiento que seguir. Ahora, ese proceso de evaluación debe hacerse de forma correcta, para que aquellos hombres, aquellos mensajeros, aquellos pastores que el Señor tiene en sus manos puedan ser puestos de forma correcta, conforme al corazón de Dios y no conforme a los sentimientos humanos. Lo otro que nosotros podemos ver en este texto es que los futuros pastores deben entender la tremenda responsabilidad que tienen frente a las iglesias. Ellos son los que entregarán el mensaje por medio de la palabra del Señor. Ahora, es importante entender que no quiere decir de que porque ellos entregan el mensaje tienen una preeminencia mayor que la iglesia. Pero ellos son los que van a entregar el mensaje, ellos son los que van a entregar lo que el Señor ha dicho a la iglesia. De la misma forma en como Juan escribió y envió esas cartas, y esos ángeles que eran mensajeros debían entregar un mensaje a las iglesias. Tenían una tremenda responsabilidad. Lo otro que también estos mensajeros son servidores de Dios a su iglesia. No hay forma de enaltecerse. ¿Por qué? Porque Él los tiene en sus manos. Él puede tomar la determinación de guardarlos o desecharlos. Sus pastores, sus mensajeros están en las manos del Señor, están en las manos de Dios. Y lo tercero que podemos ver en estos versículos es que Él vigila a la iglesia. Él vigila a la iglesia. Él sabe el principio y el final de su iglesia. Él conoce sus obras. O sea, nada esta iglesia puede ocultar delante de Dios. Conoce su principio, pero también conoce su fin. Dios sabe lo que la iglesia vive, no lo puede desconocer. Y eso nos lleva a pensar que no solamente basta que como iglesia, porque cuando hablamos como iglesia hablamos de nosotros. Nos lleva a pensar de que si Dios sabe todas las cosas, no basta solamente con ser honesto, sino que también tiene que haber una integridad en nuestros corazones como iglesia. Déjenme ilustrárselo de la siguiente forma. ¿Qué significa ser honesto y qué significa ser íntegro? Lo voy a ilustrar con una historia. Había una vez un hombre que fue a un hotel con una mujer. Y para poder pasarla bien, pidieron unas pizzas. Pero cuando llegaron esas pizzas, abrieron, ¿cierto?, la pizza, el envoltorio, y se dieron cuenta que no había pizza, que había dinero. Y la mujer que estaba al lado de este hombre le dice: oh, qué privilegio, tenemos el dinero, gastémonos, pasémonos bien. Pero él le dijo: no. Yo voy a tomar este envoltorio de esta pizza y la voy a ir a dejar al lugar de donde viene, porque mi padre me enseñó desde muy pequeño que yo tenía que ser honesto. Pero ¿cómo si este es un privilegio? A nadie se le da esto de tener este dinero acá en nuestras manos. No. Bajemos, vámonos de este lugar, tomemos el dinero, esta caja, y vamos a dejarla al lugar de donde pertenece, porque mi padre me enseñó desde muy pequeño que yo tenía que ser honesto. Bueno, llegaron al lugar de la pizzería y este hombre se acercó a la mesa de atención de este lugar y le dijo: mire, en realidad yo pedí una pizza, pero dentro de esta pizza no venía la pizza, venía dinero.
y le dijo, vengo a entregarle y necesito que me entreguen el producto que yo compré. Y la persona que estaba ahí atendiendo le dijo, en realidad, esto que usted está haciendo, no cualquier persona lo hubiera hecho. Usted es muy honesto. Sí, dijo, yo soy muy honesto porque mi padre me enseñó desde pequeño que yo tenía que ser honesto. Y le dijo, pero espérese un momento, es que esto es inédito. Yo lo voy a subir por las redes sociales, voy a llamar a la radio, a la televisión y usted se va a hacer famoso porque lo que usted hizo, muy pocas personas lo podrían hacer. Y en ese momento, él le dice, no, déjeme tranquilo, yo vengo solamente a entregar esta pizza, vengo a entregar este dinero y yo quiero mi producto y me voy. No, espérese un momento que yo acabo de llamar, le dije a la otra persona que me está ayudando que llamara y que subiera a las redes sociales. No, le dijo el caballero, déjeme tranquilo, por favor. Yo quiero entregar el dinero y quiero irme con la pizza. Y le vuelve a insistir y el caballero dijo, para un poquito, mire, venga, acérquese para afuera. ¿Ve esa mujer que está ahí en el vehículo? Ella no es mi esposa, es mi amante. Por ende no puedo salir en ninguna parte, ni en las redes sociales, ni en ningún lugar. Ahora la pregunta que surge de esto, ¿el hombre fue honesto? Sí, fue honesto, pero no fue íntegro, porque la honestidad habla de lo que yo hago cuando todos me ven, pero la integridad habla de lo que yo hago cuando nadie me ve. Y mis hermanos, la pregunta es, ¿qué obras verá Dios de esta iglesia? ¿Cuáles serán las obras que Dios verá al pasearse por esta iglesia? ¿Habrá visto obras que son desagradables delante de Dios? ¿Habrá visto obras agradables delante de los ojos del Señor? Veamos, ¿cuáles son las obras que el Señor vio de esta iglesia, de la iglesia de Efeso? Vamos al versículo 2 y 3, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, ya has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Lo que nosotros vemos acá, ¿cuáles eran las obras que tenía esta iglesia? Dice que él conocía sus obras, que él conocía su fatiga, conocía su perseverancia, que incluso no soportaban a los malos y probaban a aquellos que decían serse apóstoles y los hallaban mentirosos, tenían perseverancia, habían sufrido por el nombre de Dios, no habían desmayado, y que nosotros vemos también en el versículo 6 de que aborrecían las obras de los nicolaitas. Y lo primero que vamos a analizar de esto es cuando dice, yo conozco tu fatiga, tu perseverancia, ya has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿Por qué Jesús le menciona estas características que son justamente de un pueblo que ha sido perseguido? Y recordemos de que en el contexto en el que Juan también escribe esta carta, la iglesia de Dios tenía una ardua persecución. Es por eso que el Señor Jesucristo les menciona de que conocen su fatiga, conoce su perseverancia y también que no habían desmayado. Porque ellos en la persecución justamente no habían desmayado, tenían perseverancia a pesar de estar en un sitio y en un lugar donde política, económica y religiosamente era totalmente hostil. Ahora, lo que surge de este texto, las preguntas o la reflexión que nosotros podemos hacer, ¿cómo nosotros resistiríamos la persecución como iglesia? ¿Perseveraríamos? ¿Nos mantendríamos firmes como esta iglesia? Ahora, volvamos a este siglo. Si no tenemos ese tipo de persecución, al punto que nos quiten la vida, porque de los que estamos acá, nadie ha perdido la vida por el nombre del Señor Jesús. La pregunta es, ¿por qué entonces nosotros dejamos de perseverar? ¿Por qué entonces nosotros desmayamos? ¿Por qué nosotros perdemos la fe? Vemos que esta iglesia, a pesar de la persecución, no perdía la fe, no dejaba de perseverar y no desmayaba. Pero ¿por qué si hoy en día no tenemos persecución?
al punto de quitarnos la vida, desmayamos, perdemos nuestra fe, no perseveramos, somos inconstantes. Y como iglesia, ¿hemos dejado de perseverar en alguna área? ¿Hemos desmayado en algún asunto? Como iglesia, ¿hemos sufrido por el nombre de Dios? Quizás no hemos pasado por ninguna de estas cosas, pero algún día la pasaremos. Y esperamos en el Señor que podamos responder como esta iglesia, que podamos perseverar, que no podamos desmayar. Hoy, mis hermanos, cualquier cosa nos hace desmayar. Cualquier cosa nos hace temblar nuestra fe. Cualquier cosa quita de nosotros la perseverancia. ¿Qué pasa con la iglesia del día de hoy? Ahora, lo segundo que nosotros vemos también de estos versículos, que no soportaban a los malos y ponían a prueba a los que decían hacerse llamar apóstoles. Debemos recordar lo que vimos al inicio de esta predicación, que dice de que ellos, de alguna otra forma, probaban a estos hombres y los hallaban mentirosos, y para probar eso era que tenían bases doctrinales firmes. Y era, cierto, obvio que iban a tener bases firmes, sólidas con respecto a la doctrina, porque el apóstol Pablo fue el que la fundó, estuvo Priscila y Aquila, estuvo Apolos, estuvo Timoteo, y al último se dice, comentaristas, que también estuvo Juan el apóstol. ¿Cómo no iban a tener una buena base doctrinal? Y por eso que es muy importante la doctrina dentro de la iglesia. Porque ¿cómo vamos a refutar la mentira? ¿Cómo vamos a refutar las herejías? Herejías que normalmente se han dado en siglos anteriores y que hoy nuevamente se vuelven a repetir. ¿Cómo vamos a refutar esas cosas? Si no conocemos nuestra doctrina, si no conocemos nuestras Biblias. ¿Cómo refutamos a los falsos maestros? ¿Cómo refutamos y cómo sabemos cuándo una enseñanza es falsa y cuándo una enseñanza no es falsa? Por medio de la Escritura. Y estos hermanos de la iglesia de Efeso tenían muy clara cuál era su doctrina. Por eso también es importante tener líderes oficiales preparados teológicamente, para que puedan refutar, para que puedan también refutar la mentira y la doctrina. Y no solamente los líderes de la iglesia, también el llamado es a la iglesia que también pueda instruirse para poder también refutar. Como iglesia debemos saber refutar. ¿Cómo nosotros refutamos a los testigos de Jehová? ¿Cómo nosotros podemos responder a un mormón cuando dice de que existen los apóstoles? ¿Cómo nosotros estamos preparados para poder defender la verdad, para poder defender la Biblia? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Esta iglesia estaba preparada? Bueno, hasta acá vamos bien con el diagnóstico. Pero debemos recordar que ese proceso de diagnóstico se inicia para poder definir ¿qué cosa? Una lesión, una afección o una enfermedad. ¿Cuál era la afección? ¿Cuál era la lesión? ¿Cuál era la enfermedad que sufría esta iglesia? Leamos el versículo 4 y 5. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Y lo primero que vamos a analizar es, tengo algo en contra de ti. Tengo algo en contra de ti. Mis hermanos, ¿cómo puede ser posible que aún
la iglesia, teniendo tantas cosas buenas, pueda tener Dios algo en contra de ella. Y esto nos lleva a meditar que no se trata de hacer cosas. Puedes venir a las oraciones, puedes venir al evangelismo, puedes venir a la escuela dominical, al culto del Día del Señor, e incluso puedes ser miembro de esta iglesia, y aún así Dios puede tener algo en contra de ti. Porque no se trata de hacer, se trata de cuál es la motivación que te llevó a hacer esas cosas. ¿Qué fue lo que te impulsó? Y quisiera ilustrarlo también de la siguiente forma. A varios quizás le he preguntado lo mismo, le he mostrado esta misma ilustración, y siempre la respuesta es la misma. Si tu hijo, a los que tienen hijos, se estuviera ahogando en el mar, o hija se estuviera ahogando en el mar, o pongamos a aquellos que no tienen hijos, un ser querido, el que más tú amas, se estuviera ahogando en el mar, ¿qué es lo que harías? ¿Dejarlo ahí que se hunda? No. Lo que haríamos es rescatarlo, salvarlo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué haríamos eso? Es porque lo amamos. O sea, ¿qué fue lo que te motivó a salvarlo? Lo que te motivó a salvarlo fue el amor. Y esto debe ser la motivación en nosotros los cristianos de todas las cosas que nosotros hacemos. Oramos porque le amamos. Venimos al culto porque le amamos. Leemos su palabra porque le amamos. No pecamos delante del Señor, ¿por qué? Porque le amamos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros venimos a este lugar por monotonía? Sin ningún sentido más que por costumbre. ¿Cuántas veces nosotros oramos por inercia? ¿Cuántas veces leemos la Biblia por inercia? Qué indiferentes somos, mis hermanos, si nosotros llegamos a actuar de esa forma. No hay ningún sentido detrás. Y ese sentido tiene que ser amor. Amor, pasión por Dios. Yo te pregunto, ¿a qué viniste en esta mañana? ¿Cuál fue tu sentido, tu propósito al venir acá? ¿Cuál fue tu sentido y tu propósito al venir a la escuela dominical? ¿Cuál es el sentido y el propósito que tú vengas a la oración de los días martes? ¿Cuál es el sentido y propósito que tú tengas para poder ir a evangelizar? ¿Cuál es el propósito? ¿Es el amor? ¿O simplemente me levanto porque tengo que cumplir? Ahora, esto se puede dar de dos maneras. Una, que vengamos a las actividades de la iglesia sin amor. Y dos, que no vengamos a las actividades de la iglesia porque hemos dejado el primer amor. Y cualquiera de los dos escenarios es pecado delante de Dios. Cualquiera de los dos escenarios, Dios puede decir, no tengo algo en contra de ustedes. Ahora la pregunta es, ¿en cuál posición de desprecio estás? ¿En cuál posición de desprecio delante del Señor estás? Y si nosotros viniéramos con ese propósito, con ese amor, con ese sentido de amar al Señor, ¿cómo serían nuestros servicios en la iglesia? Si realmente retomáramos el amor. ¿Cómo serían nuestros cultos si realmente sacáramos esa fría monotonía de nuestras vidas? ¿Hace cuánto, mis hermanos, que no oramos y derramamos nuestras almas delante del Señor con amor, con pasión? A veces, cierto, oramos, sí, Señor, y con monotonía. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos nuestras excusas para venir a la oración, para venir al evangelismo,
que muchas veces reflejan que hemos dejado el primer amor, porque de estas dos opciones que yo acabo de dar, la que más vemos muchas veces es la segunda. Para poder interiorizarnos en la primera, tendríamos que interiorizarnos en el corazón del hermano para saber si lo hace con amor o no. Allí hay una examinación personal que cada uno de nosotros debe hacer. Pero también debemos examinar en el servicio al Señor si hemos dejado de hacer las cosas porque ese amor ya no predomina en nosotros, sino que han sido otras cosas que han predominado en nuestro corazón, ídolos. Y mis hermanos, Dios aborrece los ídolos. Dios quiere ser el primero ante todas las cosas. ¿Es el Señor primero en tu corazón? ¿O es primero el trabajo? ¿O es primero, mis hermanos, otras cosas? ¿Es primero el Señor en tu corazón? ¿Es el amor y el deleite en tu corazón Dios? La iglesia de Efeso tenía todo lo que uno espera de una iglesia. Perseverantes, sufridos por el Señor, buena doctrina, no desmayaban. Tenían todo lo que una iglesia debiese tener. Pero en esto último me voy a detener, que es el de la buena doctrina. Porque hoy en día estamos en la era de la información. Nosotros apretamos un clic y tenemos mucha información. Tenemos libros, tenemos cursos teológicos, tenemos muchas facilidades que en el tiempo antiguo no tenían para poder informarse con respecto a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué seguimos siendo fríos? ¿Por qué aún somos fríos y monótonos en nuestro servicio? ¿Por qué aún no hay ese sentido de amor en nosotros? A veces, muchas veces amamos más nuestra doctrina que a la persona de Cristo. A veces nos olvidamos de la persona de Cristo, de amarle a Él. Esta iglesia estaba enfocada en defender la doctrina, pero se olvidó de amar a Dios. Se olvidó de amar a Jesucristo. Se olvidó de deleitarse en Él. Y esto nos lleva también a pensar de que cuando nosotros dejamos de amar es porque hemos olvidado el Evangelio por completo. Hemos olvidado por completo la cruz y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros leemos el texto de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a poder amar a Cristo cuando nosotros somos capaces de entender su amor por nosotros. Cuando nosotros somos capaces de entender de que Él murió en la cruz por nosotros. Cuando somos capaces nosotros de entender de que Él tuvo que estar clavado en una cruz, derramando su sangre, de bajar de ser Dios a hacerse hombre. Cuando nosotros entendemos esas cosas, mis hermanos, nosotros corremos a amar a nuestro Dios. Y cuando nosotros dejamos de amar al Señor, hemos olvidado el Evangelio. Hemos olvidado a la cruz de Cristo. Y esta iglesia olvidó la cruz de Cristo, olvidó el Evangelio. El segundo análisis que nosotros haremos de este texto, que también está en los versículos que acabamos de leer, que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. ¿Cuál es el consejo que Dios le da a la iglesia? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y ese recuerda era volver a las primeras obras que como iglesia hicieron. Y debemos recordar que esta carta que fue enviada por el apóstol Juan, mis hermanos, ya habían pasado 40 años desde que se había iniciado la iglesia de Efeso. De hecho, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 15, se menciona esa fe y ese amor que ellos tenían. O sea, ellos al inicio tenían ese amor, tenían esa fe, pero su amor claudicó. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Por esta razón yo, habiendo oído
de la fe en el Señor que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. O sea, tenían amor, tenían fe, pero claudicó. Y lo primero que nosotros vemos y podemos aplicar de estos versículos es que nos insta a que como iglesia recordemos aquellas buenas obras que hicimos al principio. ¿Cuáles son esas obras que esta iglesia hizo al principio? ¿Cómo eras tú al principio, hermano? Comprometido, ibas a todo lugar. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó con esas obras que se hicieron al principio? El Señor dice que debemos recordarlas. Debemos recordarlas. Ahora, ¿por qué debemos recordar? Siempre me recuerdo un compañero de trabajo que siempre bromeaba con él y decía, ¿por qué sacas tantas fotos? ¿Por qué sacas tantos videos? Y él incluso tiene una carpeta llena de videos, de fotos. Y él me explicó. Y lo encontré bastante interesante. Y me dijo, porque mira, nosotros vivimos de recuerdos. Y muchas veces, en una cierta situación, nosotros sentimos emociones. Y yo grabo esos videos porque muchas veces yo le muestro esos videos a esas personas, o esas fotos a esas personas, y recuerdan más esas emociones de forma visual, con un video o con una foto. Yo dije, sí, toda la razón. Porque normalmente uno, si le vienen a hablar, oye, mira, ¿tú te acuerdas de esto que decís? No. ¿Y te acuerdas que tú, no sé, hiciste esto o exclamaste esto? No me acuerdo. Pero ¿qué pasa si le muestran una foto, un video? Ah, sí me acuerdo. Mis hermanos, y el Señor nos pide a nosotros que también nosotros recordemos, que volvamos a ese principio, de esas cosas que hicimos al principio con respecto al tema del amor. Recordemos también el hijo pródigo, Lucas 15, versículos 17 al 19, ¿qué es lo que dice? Dice que él ahí estando entre medio, ¿cierto? Que no le dejaba ni siquiera comer algarroba, él dice que recordó y se arrepintió. A veces, mis hermanos, nosotros, Dios tiene que recordarnos para que nos arrepintamos. Dios tiene que recordarnos como iglesia ese primer amor que hoy en día no tenemos. Mis hermanos, haz memoria en esta mañana de todas aquellas buenas obras que hacías con amor y que hoy no las haces. Debemos reflexionar cómo era en amor esta iglesia en sus inicios. ¿Cómo era en amor esta iglesia en sus inicios? ¿Cómo eran los miembros de esta iglesia en sus inicios? ¿Cómo eran los asistentes? ¿Cómo eran los miembros de esta iglesia en sus inicios? ¿Cómo eran? ¿Habrán dejado de hacer algo que al principio hacían? Y lo otro que dice el texto dice, arrepiéntete. Es el otro consejo que el Señor da, arrepiéntete. Y esto denota que dejar el primer amor es pecado. Si Dios pide arrepentimiento es porque dejar el primer amor es pecado. Y notemos acá la palabra dejar. Es porque dejó de lado. No es porque haya dejado de amar, sino que dejó de lado el amor del Señor. E incluso, mis hermanos, el dejar el primer amor nos llevará a pecar delante de Dios. Porque muchas veces tenemos el pensamiento, cuando no amamos al Señor, no peco porque temo al infierno. No peco porque temo a las consecuencias. Mis hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No debiese ser nuestra frase, yo no peco porque amo al Señor, porque no quiero ofenderle, porque le amo con todo mi corazón y no quiero pecar. Esa es un amor genuino. Y muchas veces también cuando nosotros dejamos de amar, ese amor que predomina en nuestros corazones
pasa a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto, y al último lugar. ¿Y qué es lo que empieza a predominar en nuestros corazones? Esos dioses con minúsculas. Y es cuando a ese lugar le pertenece a Dios. El Señor dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Amamos al Señor de esa forma? ¿Es el Señor todo en nuestras vidas? Ahora la pregunta es: ¿qué pasa si la iglesia en Efeso no se arrepentía? Y aquí viene la advertencia de parte de Dios hacia la iglesia. Vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. En simples palabras, me iré de su lugar, quitaré mi luz de en medio de ustedes. Me iré, los dejaré solos. Serán una simple denominación, serán una simple iglesia, pero sin Dios, sin mí. No hay luz, oscuridad. Y esta advertencia es fuerte. Es fuerte. Y Cristo la cumple con esta iglesia. Si uno día va a ese lugar, solamente va a encontrar ruinas de esa iglesia. Ruinas. Una iglesia sin Cristo está destinada a desaparecer. A desaparecer. Ahora yo te digo, iglesia bautista, bendita gracia, no te olvides de ese primer amor. Arrepiéntete y vuelve a retomar el primer amor. De lo contrario, Dios se irá de este lugar. Dios se irá de este lugar. Se alejará de nosotros. Y esto no implica perdición. Ojo, mis hermanos, no implica perdición. Sino que como comunidad, Él nos dejará. ¿Esto no conmueve tu corazón, amado hermano? ¿Esto no nos debiese quebrantar en este lugar? ¿No debiese nosotros producir que nos constriñemos en nuestro espíritu, en nuestro corazón? Que el Señor haya traído este mensaje a esta iglesia, porque de alguna forma aplicamos esto al día de hoy. ¿No nos causa algo el que el Señor nos diga que nos puede dejar si nosotros no nos arrepentimos? Debemos arrepentirnos y volver a retomar el primer amor. De lo contrario, Dios irá de acá, se alejará de nosotros, y esto no implica perdición, pero sí como comunidad Él nos deje. Esta noticia, como le acabo de decir, debiese quebrantar nuestros corazones. Si no causa ese efecto, seremos aún más tercos que el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 33. Al menos ellos, cuando Dios les anunció que se les enviaría un ángel para que los acompañara a la guerra, ellos se lamentaron e hicieron duelo. O sea, Moisés le dijo: Señor, acompáñanos. Y él le dijo: no, yo voy a mandar un ángel. Estoy parafraseando para que me puedan entender. Voy a mandar un ángel, porque ir con ustedes que son tercos, lo más probable es que los elimine. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Dice: el pueblo se lamentó y hizo duelo. No debiésemos lamentarnos en esta mañana y hacer duelo porque el Señor nos ha dicho: tengo algo contra ti y si no te arrepientes, los dejaré. ¿No debiésemos meditar en esta mañana en cada una de esas cosas? ¿No te da temor de que Dios nos deje como iglesia? ¿No se aflige tu alma examinando tu corazón para saber si estás pecando al haber dejado tu primer amor? Y por último, el Señor hace un llamado, pero también hace una promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Él hace un llamado, pero también hace una promesa. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y lo primero que nosotros meditamos de esto: si has dejado tu primer amor, no desoigas el llamado. No desoigas el llamado del amantísimo Espíritu de Dios, de este Dios maravilloso. ¿Quieres volver a ese amor?
Ven a Cristo. Él te habla en esta mañana. No hagas caso omiso al llamado de Dios. Hermano, oye, no hagas caso omiso a este llamado que el Señor hace, porque esto es misericordia, esto es gracia. Porque si Dios no tuviera gracia y misericordia de nosotros, nos dejaría en nuestros pecados, perdidos, directos al infierno, pero Dios nos ama, y porque nos ama, nos hace este llamado como iglesia del Señor. No hagas caso omiso al llamado de Dios. Lo segundo es que lo que debían vencer era haber dejado el primer amor. Dios les promete que si vencen ese pecado, les será dada la promesa prohibida en el huerto del Edén de Adán y Eva. Ellos no pudieron vencer el pecado. Recordemos de que habían dos árboles que también, uno era cierto, el de la ciencia y el mal, comieron de ese, pero luego dijo Dios, no vaya a ser que coman del otro árbol, cierto, que en donde iban a vivir eternamente, y por ende los expulsó. Ellos no pudieron vencer y se les prohibió aquello, el paraíso, se les prohibió estar en el huerto de Edén, en el paraíso de Dios. Y esa promesa es vivir para siempre. Ahora esa promesa no la podemos obtener si mantenemos nuestras vidas en pecado, sino que la forma es estar en Cristo, en su amor que nos guía a cumplir sus mandamientos. Porque mira lo que dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. La única forma de poder cumplir sus mandamientos en nuestro corazón de piedra es que nuestro corazón de piedra haya sido transformado a un corazón de carne. En otras cortas palabras, es que hayamos nacido de nuevo. Quizás hay alguien acá que no ha nacido de nuevo, que no ha conocido el amor de Dios, el amor de Cristo, el incalculable amor de Dios. Ven a Cristo. Él te puede hacer sentir amor incalculable. Y para resumir esta última parte, hablaremos del hermoso evangelio que habla sobre este amor incondicional que Dios tuvo para nosotros y que por consecuencia nosotros tenemos por Él, y no debe ser dejado. Quisiera terminar con esta ilustración del esclavo y el Señor. Todos sabemos que en algún tiempo, en los siglos antiguos, existía la esclavitud. Y el trato que los señores tenían sobre los esclavos no era muy bueno. Y normalmente cuando un esclavo ya estaba deteriorado físicamente, lo desechaban como cualquier cosa. Y este esclavo ya deteriorado físicamente, lo llevaron a una subasta en donde vendían otros esclavos y lo dejaron ahí. Pero la particularidad de haberlo dejado ahí era que nadie lo quería comprar. Estaba deteriorado físicamente, ya estaba entrado en edad, no tenía la misma fuerza, no tenía la misma vitalidad, nadie lo quería. Y en algún momento del día se acerca un hombre, bien varonil, vestido con atuendos muy hermosos, y se acerca al subastador y le dice, yo quiero ese esclavo. ¿Cuánto es lo que sale? Sale tanto, lo compro, ahora es mío. Pero como un buen esclavo tenía que seguir a su señor, pero este señor se escabulló entre medio de la gente, casi escapando de él, que no era común en un señor, y el esclavo entre medio de la gente lo intentaba buscar, y hasta que un momento lo ve que sale por un sendero fuera de la ciudad, y el esclavo lo sigue. Y en ese momento que lo está siguiendo, el señor le dice, y se da vuelta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Y el esclavo, como buen esclavo, mientras su señor no le dijera que lo mirara, no lo iba a mirar. Y como un buen esclavo, si su señor no le decía que hablara, no iba a hablar, no habló. El señor se dio la media vuelta y siguió caminando, y el esclavo siguió nuevamente detrás de él, y nuevamente el señor se da vuelta y dijo, esclavo, ¿qué es lo que quieres de mí?
Y nuevamente el esclavo, como buen esclavo, no lo miró y tampoco habló. Por tercera vez el Señor se dio vuelta. Le dijo, esclavo, habla y mírame a los ojos. ¿Qué es lo que quieres de mí? Y el esclavo le dijo, tú eres mi Señor, tú me compraste, yo te debo seguir. Y él le dijo, no, eres libre, vete, ya no eres más esclavo, vete, eres libre. Pero ¿cómo? Le dijo el esclavo, si tú me compraste. No, le dijo, yo te compré y compré tu libertad, vete, eres libre. Ya no me perteneces, ya no me debes seguir, eres libre como esclavo. Y el esclavo lo miró a los ojos con emoción y le dijo, no, no me voy a ir, porque tú me compraste cuando nadie daba un peso por mí. Y yo ahora te voy a seguir hasta el fin del mundo, porque te amo, porque tú demostraste un amor que nadie demostraba por mí. Mis hermanos, Cristo es nuestro Señor. Nosotros somos sus esclavos y nosotros le seguimos por amor. Mis hermanos, como esclavos de Cristo, ¿estás siguiendo a tu Dios con amor? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Por tu exhortación, porque entre medio de ella también viene consolación a nuestras vidas. Por medio de ella hay una promesa, que un día estaremos contigo por la eternidad, para siempre. Oh Señor, ayúdanos que en esta tierra, en este lapso que tenemos, podamos amarte con todo nuestro corazón. Podamos, Señor, seguirte con todo nuestro corazón. Que podamos recordar las obras que hicimos al principio, donde corríamos, donde no había tiempo, no había espacio, no había circunstancia, situación que impidiera que nosotros pudiéramos comunicarnos contigo. No había espacio para que pudiéramos orar, para que pudiéramos leer, para que pudiéramos deleitarnos en ti. Señor, gracias porque tú nos llamas al arrepentimiento, que podamos verdaderamente arrepentirnos en esta mañana y podamos, Señor, volver a las primeras obras y retomemos nuevamente este amor. Oh Señor, es el anhelo también de mi corazón, que como iglesia podamos servir fervientemente, que como iglesia podamos servir en ese primer amor. Señor, que cada una de las cosas que hagamos, las hagamos con amor. Padre, te doy las gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.